No, vamos a ir leyendo uno por uno. No vamos a leerlo todo, sino que vamos a ir uno por uno. Y igual en el 19, nuevamente se le presentó un problema a Pablo. Y, y en el 20 dice, una vez terminado el alboroto, Pablo llamó a los creyentes para darles algunos consejos. Luego se despidió de ellos y se fue a Macedonia. El 2 dice, visitó, estamos en Hechos 20, ¿verdad? El 2 dice, visitó todos aquellos lugares animando mucho con sus palabras a los hermanos y después llegó a Grecia. Aquí, como siempre hemos dicho, tratando de llevar, tratando de hacer como haciendo un paquete completo, cuando uno lee el capítulo, pues uno trata de ver la historia, trata de ver la geografía, y tratando de aplicar algo a nuestras vidas. Pues no todos tenemos el llamado de Pablo. Yo creo que ahorita pues nadie lo tiene. Pero tenemos el llamado con nuestras familias, con nuestros amigos, con la misma gente de la congregación. Y aquí vemos un ejemplo que nos da Pablo. Dice que visitando aquellos lugares, animando mucho con sus palabras a los hermanos, y después llegó a Grecia. Una de las cosas que yo siento que nosotros en que debemos ser ejemplo, es en animar a las personas. Porque los tiempos están muy difíciles, y yo pienso que uno no puede caer en la posición de otras personas que están negativísimos, ¿verdad? Que están preocupados con todo lo que está pasando, que usted oye a la gente quejándose por los precios, quejándose por la falta de trabajo. Y yo creo que una de las cosas que debemos ser nosotros es ser unas personas positivas, por decirlo de una forma así, pero sobre todo que vivimos conforme a la Torá y que hablamos conforme a la Torá. Un día de estos estaba hablando con unos amigos y estaban diciéndome, ay, es que yo no soporto el clima, ahorita ya viene. Usted ha visto que la gente cuando viene el verano ni lo disfrutan porque ya están pensando que se va rapidísimo y que ya viene el invierno. Vea, con mucha gente que hablo pasan eso, uy, ya se va el verano, uy, qué pereza, ahora esa nieve y ni disfrutan el verano. Y esos amigos me estaban diciendo, usted no les tiene, ya ahorita se va a ir y ya ahora otra vez ese frío, ya no puede salir uno, ya no puede hacer esto. Y yo, gracias a Dios, he aprendido a tener una actitud diferente ante estas cosas. Y yo le dije, no, venga lo que venga, si viene el invierno, pues tratar de disfrutar lo que se pueda del invierno y tratar de hacer lo que se pueda hacer en invierno. Y yo pienso que nosotros debemos ser gente que animamos. O sea, que cuando hablen con usted, si vienen con cosas negativas, usted pueda salir con una palabra y, como le digo, ojalá que sea conforme a la Torá y que sea gente positiva. Este ejemplo nos da Pablo. Aquí dice que él visitó a todos aquellos lugares animando mucho con sus palabras a los hermanos y después llegó a Grecia. En el 3 dice, donde se quedó 3 meses. Estaba ya a punto de tomar el barco para ir a Siria cuando supo que los judíos habían hecho planes contra él. Así que decidió regresar por tierra, pasando otra vez por Macedonia. En el 4 dice, lo acompañaron Sopatro de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y también Tiquico y Trófimo. Nicole, por si quiere un nombre aquí para alguno de sus hijos, aquí ya puede. Dice, estos hermanos se adelantaron y nos esperaron en Troade. Nosotros, pasados los días en que se come el pan sin levadura, salimos a Filipos en barco y a los 5 días los alcanzamos en Troade, donde nos quedamos 7 días. Aquí una vez más, un día de estos estaba oyendo un debate que se dio entre una persona que defendía que la Torá estaba vigente y otra persona en que defendía que la Torá ya había pasado, ¿verdad? Y de cada persona, ¿verdad? Tiene sus puntos. Y
uno ve las cosas claras y como ya uno está en esta línea, usted todo lo puede ver como tan claro, pero de las personas que no lo ven así, tienen sus puntos y se mantienen, pero a mí aquí me da la claridad de que ellos, a pesar de que supuestamente, porque este hombre decía que el que iba en contra de la Torá, él decía, Yeshua cumplió la Torá y en el momento en que murió, absolutamente abolió la Torá. Entonces yo me ponía a pensar, pero entonces, ¿cómo él, como en este versículo, qué dirá él? Porque dice que ellos todavía estaban celebrando las fiestas, ¿verdad? El versículo es claro, yo no entiendo cómo no lo pueden ver así, pero este versículo dice que salieron, dice, nosotros pasados los días en que se come el pan sin levadura, salimos de Filipos en barco y a los 5 días los alcanzamos en Troade, donde nos quedamos 7 días. Ahí podemos ver cómo ellos seguían practicando las fiestas y seguían guardando la Torá. Si alguien tiene algún comentario, siéntese libre de hacerlo. Bueno, aquí sí, y tal vez aquí me va a ayudar Daniel, porque aquí es bien interesante porque en el versículo 7 de este versículo hay mucha gente que toma la base para decir que ellos estaban reuniendo en el primer día de la semana, ¿verdad? Porque dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Y Pablo estuvo hablando a los creyentes como tenía que salir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. No sé hasta dónde se puede comprobar de cómo celebraban en el tiempo de Yeshua el Shabbat, ¿verdad? Pero hasta el día de ahora, cuando ya cae el sol, se cierra el Shabbat, se cierra con una cena, se parte el pan, que es lo que hacemos aquí para cerrar el Shabbat, y comparten una cena, inclusive yo he oído que en Israel, como todo está cerrado, los restaurantes y todo eso está cerrado por el Shabbat, una vez que cierra el Shabbat, mucha gente sale con sus familias a comer, salen a compartir o en las casas donde estén, pues hacen una cena celebrando el Shabbat. Esto es lo que yo entiendo que sucede aquí. Por eso dice porque conforme a la Torá, los días se cuentan de la caída del sol a la otra caída del sol, ¿verdad? Entonces, en el momento que cayó el sol, ellos celebraron el Shabbat, pero en ese mismo momento ya empezaba el primer día de la semana. O sea, digamos, en el momento que el sol cae, nosotros estamos empezando el día de la semana, aunque para nosotros es todavía sábado, porque estamos en la tarde, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene esto claro, pues uno no lo ve tan problemático. Ahora, lo que habría que preguntarse sería si fuera como dicen ellos, que ese era el domingo, por decirlo así, que se estaban reuniendo, lo tendrían que haber estado haciendo en la noche, porque si ustedes leen más adelante, dice, el 8 dice, nos hallábamos reunidos en un cuarto del piso alto donde habían muchas lámparas encendidas. O sea, quiere decir que era de noche, porque si no fuera de noche no necesitarían tener lámparas encendidas. Eso choca un poco con lo que dice la gente que supuestamente se estaban viendo, digamos, domingo en la mañana se estaban reuniendo, ¿verdad? Claro. Este versículo es clave porque es el versículo que, como usted dijo, que casi la mayoría de cristianos utilizan para decir que celebran el domingo. Pero si vemos anterior, en el versículo antes dice que era la fiesta de los panes sin levadura. En el griego no tiene que ver nada con el primer día de la semana. En el griego literalmente dice mia sabatón y lo dice en plural. En otra palabra dice que este era uno de los sábados y se tiene que ver con los sábados que se están contando, porque sabemos que cuando se termina la fiesta de panes sin levadura, el primer sábado, después o el próximo día de la primicia, se comienza el contar, lo que se llama el contando el Omer, y se cuentan los 7 sábados.
Por eso que en el griego dice que este era uno de los sábados y no lo pone en singular, lo pone en plural, indicando que era uno de los muchos. Y viendo el versículo anterior podemos ver que es uno de los 7 que se va contando y cuando se cuentan los 7 llega el día de Pentecostés. Y yo creo que, yo no sé si en este capítulo o en el que viene, menciona la fiesta de Pentecostés. So podemos ver que este es el versículo comenzando el contar cada sábado, contando los 7 sábados. Y ese es yo no sé por qué lo traducen el primer día de la semana, porque trae tanta confusión, pero lo traducen literalmente, eso es lo que quiere decir. Yo creo que lo estaban traduciendo no entendían qué es lo que es uno de los sábados. Porque una persona que ya entiende la fiesta, entiende que uno de los sábados es contando el Omer, contando los 7 sábados. Pero lo que lo están traduciendo al griego, a lo mejor dicen, bueno, uno de los sábados, como que no tiene sentido y lo traducieron así. Gracias, hermano Daniel. Si alguien tiene alguna pregunta, aquí está Daniel que nos puede ayudar. Ok. Continuamos ahí mismo leyendo. Voy a volver a leer el 8. Dice, nos hallábamos reunidos en un cuarto del piso alto donde había muchas lámparas encendidas y un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en la ventana. Como Pablo habló por largo tiempo, le entró sueño al muchacho que al fin, profundamente dormido, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Aquí me llamó bien la atención de que, ¿ustedes recuerdan quién escribió esto? ¿Quién escribe los hechos? ¿Alguien recuerda? Aparte de Daniel. Bueno, ya lo dijo. ¿Y alguien recuerda la profesión de Lucas? ¿Qué era Lucas? ¿Sí? Sí, era un doctor. Entonces, si Lucas, que era doctor, dijo que estaba muerto, era porque estaba muerto, ¿verdad? Tenía toda la autoridad. ¿Por qué? Porque también leí que hay gente que dice que no era que estaba muerto, sino como que se cayó y estaba como desmayado, pero o sea, se da a entender que sí estaba realmente muerto, o sea, que él murió. Ahora, lo pongo, yo no voy a decir ni que sí ni que no, pero ¿ustedes creen que Pablo fue culpable de esto por hablar tanto? ¿Alguien diría que Pablo pudo? Ok, sí, está bien, claro. Pero dice que el muchacho se estaba durmiendo. A veces uno se está durmiendo ahí, ¿verdad? Cuidado, se cae para atrás, porque yo no soy Pablo para... dice, entonces Pablo bajó, se tendió sobre el muchacho y lo abrazó y dijo a los hermanos, no se asusten, está vivo. Luego Pablo volvió a subir, partió el pan, comió y siguió hablando hasta el amanecer. O sea, no terminó ahí Pablo, ¿no? A Pablo no lo asustó que el muchacho se muriera, ¿verdad? Sino que ahí, seguro si a mí se me muere alguien, inmediatamente termino, ¿verdad? Pero Pablo siguió. No, y eso es bien, bien interesante porque la otra vez escuchaba a un hombre que estaba enseñando. Y él dice que a veces las esposas siempre son las que, ¿verdad? Las que tienen frenados a los varones cuando enseñan por mucho tiempo. Siempre ellas son las que están ahí al cuidado, que no dure tanto, hágalo más corto y todo, ¿verdad? Y él dice que la esposa de él, siempre pasa en eso, porque dice que él se extiende y se extiende. Pero él también decía que es por la pasión que existe en la persona de hablar de la palabra, ¿verdad? Entonces muchas veces la gente dice, uy, pero es que este sí que predica largo, sí, pero esa persona está tan apasionada con lo que enseña, con lo que estudia, que ojalá pudiéramos tener todos esa pasión de que nos den por horas de horas y no nos cansemos, ¿verdad? Muchas veces, como le digo, cometemos el error de señalar, pero Pablo era una persona tan apasionada que seguro él hubiera pasado toda la noche y todo el día y vuelve y sigue porque aquella pasión que estaba en él por hablar la palabra, por enseñar la Torá, era tan grande y tan rica. Y seguro no tenía esposa que lo controlara. Ok, entonces repito, dice, entonces Pablo bajó, se tendió sobre el muchacho, lo abrazó y dijo a los hermanos, no se asusten, está vivo. Luego Pablo volvió a subir y partió el pan y comió y siguió hablando hasta el amanecer.
Entonces se fue. En cuanto al muchacho, se lo llevaron vivo y eso los animó mucho. Lo que decía mi santa madre, que sirvió de testimonio, ¿verdad? Ellos tuvieron ánimo de ver que, que el muchacho había sido resucitado. Luego Lucas dice, nosotros nos adelantamos y fuimos en barco hasta Aso para recoger a Pablo, según se había convenido, porque él quiso ir por tierra. Aquí es bien interesante, yo no sé si Pablo fue solo, ¿verdad? Parece que él se fue solo. Y es bien interesante porque leí que eran como 31 kilómetros la distancia que había. Y si iba caminando, imagínense, qué Pablo más valiente, ¿verdad? Seguro a veces necesitamos un tiempo para meditar, a veces necesitamos un tiempo para estar solos, para mirar, para tener también un tiempo de oración, como se habla de esa intimidad, ¿verdad? En la habitación, solos, como dice la palabra, cuando no hay nadie, solo el Señor y uno meditar y hablar con el Señor y también es poner atención su oído a lo que Él tenga que hablarnos. Entonces, a veces, lo digo por experiencia propia, se mete uno en ese ritmo de este mundo, en el corre-corre, en el que no hay tiempo para nada y no aparta uno ese tiempo para estar en intimidad con el Señor, que es muy importante. Como les digo, yo no sé si aquí no es claro en cuanto si Pablo se fue con alguien más o no, pero dice que ellos se adelantaron y se fueron en barco y él decidió irse por tierra y iba solo. Bueno, pienso yo que iba solo, no lo sé la verdad, pero el 14 dice, cuando nos encontramos con él en Aso, se embarcó con nosotros y fuimos a Mitilene. Salimos de allí y al día siguiente pasamos frente a Quío, llegando un día después al puerto de Samos. Al cabo de otro día de viaje llegamos a Mileto. Se hizo así porque Pablo, para no retrasarse mucho en Asia, no quiso ir a Éfeso, pues quería llegar pronto a Jerusalén y de ser posible estar allí para el día de Pentecostés, lo que nos decía Daniel. Y aquí vemos una vez más como el deseo de Pablo, ¿verdad? De cumplir con el mandamiento de estar en Jerusalén para la fiesta. Entonces, como les digo, a veces cuando uno ya como que tiene la visión de algo, uno como que no entiende cómo otras personas no pueden verlo tan claro y como tan sencillo, porque aquí es claro que Pablo quería estar para Pentecostés en Jerusalén. Estando en Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me he portado desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas que me vinieron por lo que me querían hacer los judíos. Aquí vemos, tal vez vemos como Pablo, yo estoy seguro que Pablo no lo hizo jactándose, ¿verdad? Porque más adelante podemos ver que él no tenía interés de nada, pero él les dijo, soy un ejemplo. Y yo creo que, como les digo, tal vez muchos de nosotros no tengamos que hablar delante de la gente o todo, pero yo pienso que en nuestras casas, con nuestras esposas, con nuestras familias, tienen que ver en nosotros un ejemplo. Lo hemos estado hablando mucho en los estudios de las casas, de que, y para mí es tan clave no estar uno pensando en otras personas, sino en la misma familia, ¿verdad? En la misma esposa, en los hijos, en la mamá, en la suegra, que no está hoy, pero que son, digamos en mi caso, que son la gente con la que yo convivo yo, que puedan ver en uno un ejemplo de humildad, un ejemplo de amor al Señor, una persona que anhela y desea cumplir la Torá. Y eso debe estar en cada uno de nosotros. Aquí Pablo, como lo vuelvo a repetir, en el 19 dice, todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas que me vinieron por lo que me querían hacer los judíos. Pero no dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente y en sus casas. Aquí vemos otra cosa clave, ¿verdad? Que tal vez muchas veces nosotros pues lo hemos tratado de retomar un poco, pero muchas veces se olvida y yo creo que era una de las cosas claves que se reunían en las casas para estudiar la Torá.
Y lo hemos hablado muchas veces de que en la casa es donde uno se siente como libre para preguntar, libre para hacer comentarios, aunque aquí siempre abrimos la oportunidad, pero muchas veces aquí uno se siente, no siente la misma confianza y vemos que Pablo, a pesar de que era un gran rabino y podía decir, no voy a ningún lugar que no me inviten, ¿verdad? Pero él iba a las casas y andaba en todo lado enseñando la palabra, dice, enseñándoles públicamente y en sus casas. A judíos y a no judíos les he dicho que se vuelvan al Eterno y crean en nuestro Mesías Yeshua. Y ahora voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Lo único sé es que en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu me dice que me esperan la cárcel y muchos sufrimientos. Qué bueno es cuando uno tiene una visión y un propósito definido y sabe para dónde va, ¿verdad? Porque como Pablo que ya había tenido la revelación y sabía muy bien a lo que Dios lo había llamado, no lo movía nada. Él iba para allá y tenía que cumplir lo que iba a hacer y no le importaba que sabía que venían cárceles, que sabía que venían pruebas, que sabía que venían dificultades, que venían sufrimientos y él iba directo a lo que iba. Y yo me pongo a pensar, muchas veces yo trato de ser lo más sencillo posible, porque muchas veces uno oye gente que dice, ay, es que yo no sé cuál es mi misión, ni sé cuál es el propósito al que Dios me llamó y yo estoy orando para que el Señor me hable o cosas así, pero como le digo, yo lo bajo a lo más sencillo. Yo sé que uno de los propósitos que tengo yo en mi vida es con mi hijo, es con vuelvo a lo mismo, con mi familia, con la gente que me rodea. Y aunque a veces vienen dificultades y aunque a veces vienen cosas incómodas, uno tiene que seguir luchando. A los que ya empezamos a tener hijos, yo creo que aquí todos tenemos hijos ya grandes y sabemos que a ciertas edades el asunto es difícil y se complica un poco, pero tenemos que seguir con la mirada firme y seguir anunciándoles y enseñándoles la palabra y no cansándonos y aunque suframos y a veces nos toca lágrimas y todo, hay que seguir firmes en el propósito. En el 24 dice, para mí sin embargo mi propia vida no cuenta. Qué fuerte, ¿verdad? Mi propia vida no cuenta con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que Yeshua me dio de anunciar la buena noticia del amor del Eterno. Aquí es algo que debemos cada día desprendernos, ¿verdad? Dice que el que quiere ganar la vida tiene que perderla. Y Pablo quería ganarla y él dijo, mi vida propia no cuenta. O sea, mis deseos, mis pensamientos, uno muchas veces lucha por imponer lo que uno piensa, pero eso tiene que hacerlo uno a un lado y dejar que sea la Torá la que marque nuestro rumbo y de igualmente muchas veces el soportar a los demás, ¿verdad? Porque muchas veces hoy estaba, por darles un ejemplo tan pequeño, yo por eso les digo, para mí todo esto puede ser muy profundo, pero se puede aplicar en lo más sencillo y práctico. Y les voy a dar un ejemplo hasta casi que me parece hasta tonto, pero fuimos a un parque hace como 3 o 4 años atrás, a un parque de agua. Y ahora Karen y Sandy andaban en ese parque. Y yo estoy seguro que yo fui al mismo parque. Mi esposa dice que no. Ella dice que no, que fuimos a otro. Y yo estoy seguro. Y le digo yo, ella me enseña las fotos de donde ella cree que yo voy. Y yo creo que ahí nunca he ido. Y yo le enseño las fotos donde creo que fuimos. Y ella dice que... Y yo por un momento me quise molestar y después me puse a pensar, pero ¿qué importa si fuimos o no fuimos? O sea, ¿cuál es? Uno a veces, como les digo, parece tonto y da risa, pero a veces uno cae en cosas y puede causar un disgusto o una pelea por cosas tan insignificantes que no tienen valor. Si ella quiere decir que fuimos a ese, pues fuimos a ese, ¿qué importa? Yo ahora me venía analizando eso y como les digo, esto es algo insignificante. Muchas veces lo hacemos en cosas más
en cosas más que causan más problemas, digamos, de que yo recuerdo que a mí me contaban unos amigos que ellos tenían problemas serios, pero así de discusiones serias, porque el muchacho cuando usaba la pasta, agarraba la pasta y la estripaba así, ¿verdad? Para echarle cepillo. Y a ella le gustaba estriparla de abajo y llevarla aquí. Entonces, claro, ella la llevaba súper ordenada y cuando él llegaba, agarraba y se enojaban y se peleaban por eso. O sea, se peleaban así, que ellos me decían que a veces pasaban 2, 3 días sin hablar, por el asunto. Y entonces yo me pongo a ver esto y cuando uno dice, yo tengo que perder, si voy a tomar el ejemplo de ellos, si yo fuera el hombre que agarro la pasta así y yo digo, esto me está causando problema, yo no voy a decir, voy a seguir haciéndolo a mi manera, yo no, es algo insignificante, lo voy a hacer a la manera de la otra persona y así uno evita el problema. Y la otra persona también decir, si lo hace así, pero como les digo, son cosas pequeñas, pero si usted lo podemos llevar a diferentes escalas, los ejemplos que aquí nos da Pablo, pero sin embargo él estaba ya a una escala mayor diciendo, no me importa lo que tenga que sufrir, no me importa lo que tenga que pasar, se había entregado totalmente, ¿verdad? Que eso nos quede, voy a repetir el 24, dice, para mí sin embargo mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Mesías me dio de anunciar la buena noticia del amor del Eterno. Y ahora estoy seguro de que ninguno de ustedes, entre quienes he anunciado el reino del Eterno, me volverá a ver. Aquí, y le pregunto, yo no sé si Daniel sabe, usted no sabe si él vuelve ahí, porque me parece que leí como, o no sé si he leído en algún momento que él vuelve, que lo vuelve a ver. Pero aquí él está hablando, yo pienso que aquí él está hablando humanamente y es porque él no dice que no va a volver porque algo va a pasar, sino porque él no piensa regresar. Pero como les digo, ahí les dejo la tarea para buscar si él regresa. Pero él dice y ahora estoy seguro de que ninguno de ustedes, entre quienes he anunciado el reino de Dios, me volverá a ver. Por esto quiero decirles hoy que me siento culpable, que no me siento culpable respecto de ninguno, porque les he anunciado todo el plan de Dios sin ocultarles nada. Qué lindo poder hablar así, ¿verdad? Qué lindo poder llegar y decir, hasta aquí he hecho todo lo que he tenido que hacer y si es que ya está uno muriendo, decir, me muero tranquilo porque sé que lo di todo, que di lo mejor y que cumplí con el propósito de Dios. Y esperemos que podamos ajustar todas esas áreas de nuestra vida en las que estamos fallando y podamos al final de nuestros días decirlo así como lo dijo Pablo, ¿verdad? Que podía estar tranquilo y no se sentía culpable de ninguno. Dice, por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Sea que cuando yo me vaya vendrán otros como lobos feroces, querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Y aquí nos toca a nosotros la tarea yo siempre lo digo y siempre lo creo así firmemente, lo único que nos puede mantener a nosotros firmes es la medida en la que nosotros estudiemos y practiquemos la Torah cada día. Y si lo podemos hacer muchas veces al día, estudiar, pues así sería bueno, porque yo, volviendo a lo que les decía hace un rato, de este debate que escuchaba, y a veces el hombre que defendía que ya la Torá había sido abolida, lo hacía con tanta autoridad, con tanta que el otro, yo veía que el otro se quedaba así como que, cuando agarraba el micrófono, como que no hallaba qué decirle. Y yo me ponía a pensar, de verdad es que cualquier persona puede venir con alguna mentira o algún engaño, y si uno no está firme en lo que cree, es muy fácil de que lo arrastre, de que se lo lleve. Y ahora como está todos los medios de comunicación, toda la internet y todo lo que uno, ahora yo me ponía a comentar con un amigo, ahora la gente tiene la costumbre que le duele un oído o le duele, digamos, aquí, tiene un dolor aquí, entonces se van a la internet a buscar qué es lo que dice y la internet le puede decir, es un cáncer, entonces ya la gente empieza
a asustarse todo. Y usted sabe que hay muchas cosas de las que en la internet las ponen, que hay gente que pone cosas que hacen comentarios o escriben cosas que ni saben lo que están hablando o lo han escuchado a otro. Entonces es tan fácil enredarse y ahora uno se confía tanto de estos medios, ¿verdad? Que cualquier cosa que uno quiere saber algo, ya uno se va a buscar y uno muchas veces, a mí siempre me gusta leer quién es el que da la información o quién es el que pone las cosas porque es tan fácil y ser arrastrado y como les digo, y uno oye a veces gente con tanta autoridad y con tanto de nuevo hablando mentiras, porque es así. Entonces yo les digo, hay que tener cuidado, tenemos que estar con nuestros ojos abiertos y cuando algo nos pone en duda de lo que creemos es estudiar, es acercarse a la gente de confianza y preguntarle para que no nos vayan a engañar. Estén alerta, el 31 dice, estén alerta, acuérdense que durante 3 años de día y de noche no dejé de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo santo. No he querido para mí mismo ni el dinero ni la ropa de nadie. Al contrario, bien saben ustedes que trabajé con mis propias manos para conseguir lo necesario para mí y para los que estaban conmigo. Siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Mesías, Yeshua. Hay más dicha en dar que en recibir. Y aquí vemos otro gran ejemplo de Pablo. Era un hombre valiente, ¿verdad? Y era un hombre que se mantenía, que hacía su trabajo para mantenerse y seguir con el mensaje. Inclusive me imagino que a los que estaban alrededor de él también les proveía, porque él dice aquí que a los que estaban con él también y lo enseñó a hacer de esa forma, ¿verdad? Yo me recuerdo que hubo un tiempo atrás que yo decía, yo quiero estar a tiempo completo y yo no quería, no quería trabajar ni hacer nada, según yo, para dedicarme a esto, pero yo me he dado cuenta de que el Señor nos ha dado, de que el tiempo uno lo puede sacar y aprovechar y tomarlo, y que uno no puede muchas veces estar esperando a como que venga como muchas veces cuando uno está, cuando yo me pegue, como uno dice, ¿verdad? Cuando me haga millonario, voy a hacer esto y lo otro. No hay que hacerlo ya. O sea, usted no necesita tener millones para ayudar a los demás. Con lo que tenemos podemos ayudar y con el tiempo que tenemos también podemos apartarlo para el Señor. El 36, después de decir esto, Pablo se puso de rodillas y oró con todos ellos. Todos lloraron y abrazaron y besaron a Pablo y estaban muy tristes porque les había dicho que no volvería a verlo. Luego lo acompañaron al barco. Y me imagino que difícil debe ser, ¿verdad? Tener un buen maestro y que se vaya, que se tenga que ir. Yo no sé si le voy a hacer una pregunta al hermano Daniel. Yo no sé si usted sabe aquí, si en el original o en algún lado donde habla que él se puso de rodillas para orar, porque muchas veces, yo pienso que cuando uno ora, pues siempre lo he pensado, que la disposición del corazón es lo más importante, ¿verdad? Muchas veces no es tanto la posición que uno tome, porque muchas veces puede estar uno de rodillas y estar, yo me recuerdo que cuando yo estaba en Costa Rica, hacían vigilias, ¿verdad? Pasábamos toda la noche ahí y yo me recuerdo que yo me hincaba a orar y me pegaba unas dormidas. Yo me quedaba dormido y ya cuando ya me despertaba con nuevo ánimo, pero de nada me valía estar hincado. Por eso les digo que la posición no es lo importante. Pero muchas veces he oído hablar en contra de orar hincado, que está malo, o que no es correcto. Pero yo pienso que aquí, como le digo, no sé si en el griego trae otra traducción o algo así, pero parece que Pablo se puso de rodillas para orar. Entonces, como le digo, no veo nada que se pueda hablar en contra de orar hincado, ¿no? No sé si tiene algo de eso, no.
Sí, sí, postrado, sí. Sí, entonces eso es bien importante y como dice Daniel, el, el es- el espíritu, lo que uno está, porque yo recuerdo que, bueno, cuando uno estaba en la rama cristiana se criticaba mucho cuando se hacían las repeticiones, ¿verdad? Porque la gente siempre acostumbra a decir que cuando usted ora y repite lo hace como vacío, ¿verdad? Como un robot y repite. Y yo recuerdo que cuando empezamos a orar con la palabra y a hacer nosotros las oraciones que están en el libro de oraciones, como dice Daniel, cuando uno está repitiendo y declarando y metiéndose totalmente, aunque usted está repitiendo algo y lo repite los varios días, lo mismo, pero si usted lo hace con un espíritu concentrado, como lo hace con la pasión o aquello, realmente tiene un valor. Entonces yo pienso que es importante, como repitiendo lo que dice Daniel, que cuando uno ora, eso es lo más importante, no ponerse a pensar si de esta forma o la otra forma o así o asá, o si no repetir o no, porque si usted agarra la palabra y empieza a declarar los salmos y empieza a leer la palabra, pues son oraciones también, como si lo puede hacer espontáneamente también, que muchas veces uno clama a Dios o alaba a Dios espontáneamente sin necesitar nada para hacerlo. Entonces lo importante es el corazón con el que usted se presenta delante del Eterno. Y aquí cierra el 20, el 20 con la despedida triste de Pablo, que se va, que los deja. Como les digo, a mí me parece que, no sé, no estoy seguro, pero me parece que él vuelve, pero en este capítulo pues hay varios puntos que son importantes y que lo más importante es que lo podamos aplicar a nuestra vida. Sea cual sea la área que usted lo necesite, aquí hay varias cosas interesantes que usted puede aplicar a su vida, que lo puede llevar a práctica. Para mí una de las cosas más esenciales es perder la vida, como dice aquí, o sea, tener la vida de uno sin valor con tal de cumplir el propósito que el Eterno nos ha dado. Muchas veces, yo creo que como padres, ¿verdad? Como padres es muy fácil negarse uno mismo a las cosas de uno para dárselas a los hijos. Y yo creo que esa es una de las áreas que lo hace ya uno como naturalmente, ¿verdad? Ve uno a los papás que son capaces de cualquier cosa por los hijos y cuando ya uno es papá, uno se siente que de igual manera, si es dinero, sea lo que sea, uno está dispuesto ahí para los hijos, pero esto nos llama a extendernos más allá, ¿verdad? Ya cuando no son los hijos y tenemos que hacerlo con otros, nos cuesta un poco más, pero mi, mi, mes- mi moraleja, como dice el pastor, sería que usted trate de hacer a un lado sus sentimientos, sus deseos y se ponga en servicio a los demás. Y, y podamos al final del tiempo, como dijo Pablo, sentirnos tranquilos y irnos tranquilos de saber que hemos cumplido y que hemos dado todo lo mejor de nosotros. Eso es todo eso es todo, amigos, dijo el de las fábulas, que no me acuerdo ni cómo se llama ya. Pero damos gracias a Dios. El pastor y toda la familia están en la Florida, ayudando a la hermana de ellos
que se va a venir, ¿verdad? Es que ella se viene y la están ayudando con todas las cosas allá. Y también me imagino que disfrutando un poquito del sol y de las olas del mar. Pero les mandamos una palabra de bendición si el pastor está viendo y si no está viendo también. Y les doy gracias a cada uno de ustedes que están acá y vamos a orar en esta hora para despedirnos y declarar que esta semana que empieza es una semana de bendición y que podamos estudiar la Torah y que el Señor nos revele cada día más y podamos poner en práctica. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo, Señor. Y declaramos esta semana que empieza una semana de bendición, Señor. Y que tu palabra sea revelada a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Que cada uno de nosotros tengamos la fuerza para ser obedientes, para cumplir, para vivir, para amar a nuestro prójimo, Señor, para despojarnos de nosotros mismos y podamos darnos en servicio a los demás, honrando tu palabra, honrando tu nombre, Señor, siendo ejemplo donde quiera que vayamos, con palabras de ánimo, con palabras, Señor, de Torah, con palabras de consuelo, Señor, a este mundo que necesita, que se siente vacío y que busca en otros lugares, Señor, lo que solo lo podemos encontrar en ti. Te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que este tiempo, Dios, que viene, Señor, sea un tiempo en el cual nos podamos estar debajo de tus alas, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Yeshua el Mesías, Señor. Bendito eres tú para siempre. Amén. Muchas gracias a todos y hoy no hay café, hoy no hay nada. A su mamá.